Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de este capítulo. Yo creo que ya para ir terminando esto de los autovalores. eh, bueno, lo último que se había hecho era una aplicación, ¿no? Un poco extensa de lo que era el, eh, los autovalores, o sea, lo que hemos llamado la descomposición espectral, de la cual vamos a retomar enseguida, pero una aplicación dentro de lo que era el análisis de eh, la regresión múltiple, ¿no? Bueno, más que todo para ilustrar un proceso que se llama la estandarización, ¿no? Para poder eh, utilizar, para darle una especie de aplicación a lo que era el cálculo de autovalores, ¿no? Estábamos hablando de la descomposición espectral, ¿no? Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver un poco esto ya desde un punto de vista un poco geométrico y para eso voy a, digamos, repasar un poco algo que, bueno, ya lo hemos hecho en el capítulo de matrices, pero que lo vamos a ver un otro enfoque matricial, digamos, más matricial todavía de lo que ya habíamos visto, que se refiere a las proyecciones, ¿no? A la ortogonalidad, a lo que significa eh, bueno, lo que serían las bases ortonormales en realidad, voy a ponerlo así, a la relación entre bases ortonormales y la y el concepto de proyección y lo que es la proyección, ¿sí? Eh, y no voy a ser muy detallado en los desarrollos porque muchas de estas ideas ya deberían ser conocidas porque son de álgebra lineal, ¿no? Eh, pero voy a ser muy esquemático, entonces voy a intentar ser bastante esquemático en lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, la idea es, bueno, repasando un poco lo que era el proceso de lo que se denomina o hemos llamado el proceso de ortogonalización o ortogonalización, claro, de Gram-Schmidt, ¿no? De Gram eh, Schmidt. Este proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, así de forma muy resumida, consiste en considerar un espacio vectorial, ¿no? Tomamos un espacio vectorial, ¿no? Y tomamos una base de este espacio vectorial, ¿no? Cualquier base, ¿no? Entonces, la idea es que este espacio vectorial genera esta base, que le voy a llamar x1, x2, hasta nuestro x, hasta un xr, ¿no? Todo esto genera todo el espacio S. Entonces son linealmente independientes y generan todo eso, ¿no? Es decir, es una base, ¿no? Es decir, x1 hasta xr es base de S, ¿no? Entonces, el proceso de Garanschild es esencialmente en lo que consiste es en construir una nueva base, ¿sí? Una nueva base que le llamaríamos Z1, Z2 y así, hasta un ZR, nuevamente base, ¿no? Pero de tal forma que obviamente genera el mismo espacio, pero el detalle es que esta nueva base, Z1 hasta ZR, es ortonormal, ¿no? Es una base de nuevo, pero es una base ortonormal. ¿Ok? Eh, eh, del S, ¿no? Y eso evidentemente quiere decir que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que ZI transpuesto por ZJ, ¿no? Es igual a cero, ¿no? Para todo I, J con I distinto de J, ¿no? Y el ZI transpuesto por ZI, ¿no? Es igual a uno, ¿no? Para todo I.
¿no? Entonces, eso es una base ortonormal, ¿no? Entonces, el proceso de Gram-Schmidt lo que hace es generar esta nueva base a partir de un procedimiento recursivo, ¿no? Que ya lo habíamos visto, ¿no? Que consiste en considerar el primero como primero un Y1, primero se construyen unos Ys, de esta forma, el Y1 es el primero, ¿no? El Y2 va a ser nada más que una diferencia, que sería el X2 menos el producto interno de X2' por X1 sobre el Y2, perdón, sobre el Y1, ¿no? Porque el Y1 es el que está construido, el Y1' por Y1, ¿sí? ¿No? Son dos productos internos y esto multiplicado por el Y1, ¿no? Y se comienza a hacer recursivamente este proceso, ¿no? Se repite el procedimiento ya y al final se realiza esto R veces hasta obtener el Y sub R, que en este caso sería el XR, que es el último, el XR menos, ¿no? El XR prima por X1 sobre el Y1, ¿no? Y1 prima por Y1 transpuesta, ¿no? Todo esto por Y1 menos, ¿no? Y así se va haciendo lo mismo para el XR menos 1, ¿no? Perdón, con el X1, con el X2, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último que sería el XR, X sub R prima, ¿no? Que es el résimo vector, y se lo multiplica por el X sub R menos 1, 1 menos, ¿no? Se lo divide por el producto interno de los 10 correspondientes, y R menos 1 prima, y R menos 1, y se lo multiplica esto por el y R menos 1. R menos 1. Entonces, este procedimiento lo que hace es generar un nuevo conjunto, pero el detalle es que ahora estos de aquí cumplen esta primera condición, es decir, los y prima por yj, ¿no? Son ortogonales, ¿no? Es decir, al menos son ortogonales, ¿no? Y el proceso de ortonormalización, que es para que aparezca esto, simplemente se normalizan los vectores, ¿no? Es decir, una vez que están todos estos construidos los y, lo que se hace es tomar zi, ¿no? Como siendo nada más que se lo multiplica a todos los vectores por la norma, ¿no? La raíz cuadrada de la norma, que sería el y prima por el y y todo esto a la 1/2, ¿así? ¿No? Y esto por el y, nada más. Esto es lo que se denomina normalizar, ¿no? Y así nosotros obtenemos un conjunto una base, ¿no? Una nueva base, ¿no? Entonces, el detalle es que a diferencia de la original, esta es ortonormal, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que habíamos visto eh, en la parte de análisis matricial, ¿no? Y esto demuestra, a partir de aquí, de esto se demuestra un teorema que ustedes ya lo deberían conocer bien de la álgebra lineal, ¿no? Teorema que dice que siempre en un espacio vectorial normado, siempre voy a poder encontrar un, eh, tiene una base ortonormal, ¿no? Entonces, eh, bueno, sería más o menos así, ¿no? Todo espacio vectorial no trivial, o sea, que no se reduce al cero, ¿no? Trivial, tiene una base ortonormal, ¿no? Tiene una base ortonormal, ¿no? Esa es una consecuencia de este proceso, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, este proceso así algorítmico como ustedes lo pueden ver, ¿no? Oculta una interpretación geométrica del proceso. Es decir, este proceso no es nada más que es la aplicación sucesiva de lo que vamos a nosotros denominar la proyección, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer
aplicarlo es, bueno, este resultado vale para cualquier espacio vectorial con un producto interior, ¿no? Donde, en particular Rn, ¿no? Sin embargo, lo que nos va a permitir también este resultado, ¿no? Es poder descomponer los vectores de una manera un poco, mm, or- eh, ¿qué palabra utilizar ahí? Un poco estandarizada, digamos, pero en términos de la posición, que significa la ortogonalidad, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos este S como un subespacio ahora o sea, este S lo consideramos como un subespacio del Rn, ¿no? De algún Rn. Entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer a partir de este proceso es establecer una descomposición en lo que se llama las componentes ortogonales del subespacio, ¿no? Eh, y eso es lo que vamos a ver ahora brevemente, porque esto es igual algo que ya es contenido de álgebra lineal, ¿no? Pero lo vamos a establecer, ¿ya? Entonces, el enunciado del teorema, este teorema, ¿no? Que lo vamos a intentar demostrar esquemáticamente nomás de una forma muy rápida, es que si nosotros tenemos una base ortonormal para bueno, lo voy a escribir así, si Z1 hasta ZR, ¿no? Es base ortonormal, ¿no? De un subespacio, del subespacio, un subespacio S, un subespacio S de Rn, ¿no? De un espacio vectorial de dimensión n, de un espacio euclidiano de dimensión r. Entonces nosotros dice que podemos expresar cada vector, ¿no? Entonces, entonces eh, para cada, eh, para, para todo, y este X está está en todo el espacio, no necesariamente está en ese, ¿no? Entonces, para todo X en Rn, vamos a poder encontrar, ¿no? Podemos escribir, podemos escribir X, ¿no? Eh, podemos escribir X de forma única como, lo vamos a escribir así, X de forma única, como, y lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Que el X es igual a U más B, es decir, lo puedo escribir como una suma de vectores, donde uno de los vectores, el U, está en el S y el B es un vector que es ortogonal a cualquier elemento de S, ¿no? Entonces eso es lo que voy a escribir aquí, donde el U pertenece al S, por un lado, que es el subespacio que estoy tomando, y del que tomo la base, ¿no? Y B es ortogonal, es decir, como vector es ortogonal a todo elemento de S, ¿no? Entonces, este es un resultado muy importante que probablemente lo hayan visto en álgebra lineal. La demostración es muy sencilla porque ya tenemos el proceso de Gram-Schmidt a nuestra disposición. Entonces lo voy a hacer de una manera muy esquemática, ¿no? La idea esencialmente es la siguiente. Nosotros partimos de la base ortogonal, ¿no? Y podemos completarla, ¿no? Es decir, eh, nosotros podemos, si nosotros tenemos ya, podemos allá, ¿no? Podemos completar la base dada, ¿no? La base dada eh, por vectores, digamos, y les vamos a llamar a estos vectores z sub r más 1, así hasta z sub r, ¿no? Perdón, z sub n, ¿sí? Eh, de modo que, de forma que
de tal forma que juntos, bueno, son ortogonales, ¿no? Es decir, eh, podemos completarlos de tal manera que toda la totalidad de los vectores sean ortogonales y que completen a una base de Rn, ¿no? De forma que el Z1 hasta el ZR inicialmente solamente era hasta ahí, pero completados estos R más 1 podemos completarlo a una base, ¿no? Es base ortonormal, ¿no? Ortonormal, normal de Rn. Y eso ustedes saben que siempre, dado cualquier conjunto de vectores linealmente independientes, siempre pueden completar a una base. Pero por el proceso de Gram-Schmidt, ese completamiento lo puedo hacer que sea ortonormal, ¿no? Entonces, esto es por el proceso de Gram-Schmidt y propiedades de los espacios vectoriales, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros completamos a una base, ¿no? Completamos una base ortonormal del espacio, ¿sí? Y lo único que hacemos ahora es utilizar las propiedades, ¿no? Y a partir de ahí deducimos, ¿no? Entonces, luego, si tomamos un X, ¿no? En este Rn, ¿no? Vamos a poder hallar, existen, ¿no? Alfa 1, así escalares, ¿no? Hasta alfa n, tal que, ¿no? Y lo voy a escribir de esta forma. X es igual a, y lo voy a escribir como alfa 1, X1, más, y así hasta el alfa R, XR, ¿no? Más, aquí alfa R más 1, XR más 1, más, y así sucesivamente hasta el alfa N, XN, ¿no? Justamente de aquí va a salir lo que queríamos, ¿no? A este de aquí le voy a llamar el U, ¿no? Y este de aquí le voy a llamar el B, ¿no? Entonces, definiendo de esa manera el U y el B, ¿no? Lo que nosotros tenemos es lo que queríamos, ¿no? Entonces, claramente, esto lo voy a escribir aquí, ¿no? Eh, claramente, este U, ¿no? Que estoy definiéndolo como siendo este vector, ¿no? U igual a alfa 1, X1, más hasta alfa R, XR, pertenece a ese, ¿no? Y eso porque es Z1 hasta Z, pero estoy haciendo mal, ¿no? No es X, esto es Z, perdón. Esto es Z, ¿no? Esto igual es Z, estoy utilizando otra letra, ¿no? Disculpe, ¿no? Z, y aquí igual es Z, ¿no? Entonces esto está en S, ¿no? Aquí igual esto está mal, esto es Z, y esto es Z, sí, ¿no? Está en S porque es una combinación lineal de la base, y si ustedes hacen el producto interno, ¿no? Del B con los elementos del B, ¿no? Y como, lo voy a escribir así, y como, digamos, Z i prima por B es igual a 0 para todo i que va del 1 al R, ¿no? Eso significa automáticamente que es ortogonal a cualquier vector de S, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? B es ortogonal a cualquier elemento vector en S, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo es para cada elemento de la base de ese espacio, ¿no? Entonces, ustedes hacen el producto interno y como son ortogonales todo el conjunto en su totalidad, entonces, no es difícil de demostrar, ¿no? Ok, ahora este vector U que aparece aquí se conoce como la proyección ortogonal de X sobre S, ¿no? Entonces, U es lo que se denomina la proyección ortogonal, ¿no? Ortogonal de X sobre S, ¿ok? Y eso en cuanto al U, la proyección ortogonal de X sobre S, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Geométricamente, si quieren, ¿no? Cuando lo que sucede es que si tenemos digamos, nuestro sistema de coordenadas es este, ¿no? Y nosotros tenemos dos vectores que son ortogonales, ¿no? Digamos, lo voy a hacer con este color, uno aquí, ¿no? Que sería el Z1 y otro aquí, digamos así, el Z2, ¿no? Que son ortogonales, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que cualquier vector, ¿no? Cualquier vector que yo tome, digamos este, ¿no? Por decir, ¿no? Si yo considero el S como el espacio en cuestión, ¿no? Este, digamos que es el Z1, es el que corresponde al espacio S, así más o menos. ¿No? Este es el S. Entonces, cualquier vector, ¿no? X, yo lo puedo ver como la proyección, yo lo puedo ver como una suma de este vector, que sería el U, y este vector, bueno, aquí no me está dando muy bien la perspectiva, pero creo que se entiende, ¿no? Y el B, ¿no? U y B. Entonces, en R3 sería una proyección sobre un subespacio, ¿no? Entonces, más o menos sería así en R3, ¿no? Nosotros tendríamos un subespacio, ¿no? Digamos, eh, este, así. Digamos, este es el espacio S, ¿no? Y lo que haríamos es considerar, tendríamos un vector Z1, un vector ortogonal igual Z2, ¿no? Z1, Z2, ¿ok? Y un tercer vector que estaría por aquí, que sería el que complete el espacio, pero tiene que ser todavía ortogonal, ¿no? Así, digamos, Z3, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que sucede es que cualquier vector, cualquier, eh, eh, cualquier vector que yo tome, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Yo lo puedo expresar como una suma de un elemento de S, y ese elemento no es nada más que la proyección, o sea, perpendicular a este Z3, se lo proyecta, ¿no? Y se obtiene este vector, ¿no? Este, ahí. Y ese es el U, ¿no? Y el B sería la proyección a este de aquí, a este espacio de aquí, ¿no? Y hasta ahí más o menos, y ese es el B, ¿no? Entonces esa sería más o menos la idea en ambos casos lo que tenemos es que el X es igual a U más B, ¿no? Ok, entonces es solo para un poco recordar, no voy a hacer ejemplos numéricos para que no, porque ustedes ya los conocen, ¿no? Además, otra cosa que es importante mencionar es que, como observación, si quieren, ¿no? Es que otra característica que tiene este vector U es que es el vector tal que esta es la menor distancia entre todos los vectores de eh, la, todos los vectores de S, ¿no? Es decir, que si me permiten verlo de esta manera, que la distancia de U al X, ¿no? Es menor o igual, ¿no? Es menor o igual a la distancia de U perdón, estoy diciendo, voy a hacer as debe ser. La distancia de X a U es menor o igual que la distancia digamos, de X a Y, ¿no? Pero para todo Y en S, ¿no? Entonces esa es la otra característica, ¿no? Es el vector en S que está a menor distancia del X, ¿no? Si ustedes toman cualquier otro vector, digamos este, ¿no? Si toman ese vector por decir, ¿no? Este vector, ¿no? Que justamente el Y, la distancia al X es mayor, ¿se cuenta? Entonces,
Eso es algo que hay que recordarlo también siempre, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando hacemos, por ejemplo, las regresiones, justamente eso es lo que hacemos, ¿no? Tenemos las proyecciones exactamente, ¿no? Ahora bien, esta característica que tienen los vectores ahora del otro conjunto, como lo hemos escogido este B, de tal forma que es ortogonal a todos los elementos de acá, ¿no? A partir de eso nosotros podemos definir, bueno, tenemos ya la definición de lo que sería el complemento ortogonal. Son justamente los vectores que son ortogonales a todos los elementos de un subespacio, ¿no? Es decir, si yo tengo un subespacio, ¿no? Subespacio de Rn, digamos, ¿no? Entonces el complemento ortogonal, que ustedes ya lo conocen, no es nada más que el conjunto de todos los vectores en Rn, todos los X que están en Rn, ¿sí? Pero con la condición de que cuando nosotros hacemos el producto interno de este X, ¿no? Con un elemento Y, me va a dar 0 para todos los elementos que están en ese, ¿no? Este es lo que se denomina el complemento ortogonal, ¿sí? Entonces no voy a abundar en mayores detalles, ¿no? Lo único que vamos a hacer, lo único que hay que mencionar de aquí es que esto es un subespacio vectorial, ¿no? Por un lado. Como el mismo vectorial. Aunque aquí no es necesario que ese sea un subespacio vectorial, pues cualquier conjunto en realidad, ¿no? No necesariamente esto tiene que ser un subespacio vectorial, pero este conjunto, el complemento ortogonal, lo que vamos a llamar complemento ortogonal, ¿no? Complemento ortogonal, ¿sí? Sí va a ser un subespacio, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que siempre tenerlo en consideración, ¿no? Y dentro de todo lo que significa esto es que esos otros elementos ah, que hemos escogido aquí en el teorema, estos otros que hemos escogido aquí, ¿dónde está? Estos, ¿no? Justo van a ser una base del complemento ortogonal, ¿no? Entonces, eso lo voy a colocar como un corolario nomás, ¿no? Corolario, corolario. O sea, con la misma terminología del teorema, ¿no? Con la notación y las hipótesis del teorema, ¿no? Lo voy a colocar así, en el teorema anterior, eh, estos elementos, ZR más 1 hasta ZR, ¿no? Es base justamente del complemento ortogonal de ese, ¿no? Eso es algo que ustedes inmediatamente lo pueden demostrar. No lo voy a hacer, lo voy a dejar como un ejercicio, ¿ya? Eh, ok, entonces hasta ahí, digamos, el repasito breve de lo que es las bases y la ortonormalidad, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es establecer lo que les decía, un vínculo entre lo que serían las matrices, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que son las matrices proyección, ¿sí? Y las matrices proyección no son nada más que otra forma de visualizar esto de las proyecciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos definido lo que era la proyección, bueno, antes de seguir, ¿no? Hemos agarrado hemos considerado un S subconjunto de Rn, ¿no? Y lo que hemos hecho es definir la proyección ortogonal, es decir, lo que hemos hecho es, a partir de bases ortonormales, hemos podido expresar cualquier elemento como U más B. A este le hemos llamado la proyección ortogonal. El elemento que estaba este U pertenece a S y este B pertenece al complemento ortogonal. Eso es lo que acabamos de demostrar, ¿no? Sin embargo, bueno, y una de las notaciones para este U, que lo van a poder encontrar en algunos textos, es la proyección de X sobre S. Esa es la notación que van a encontrar muy frecuentemente en la literatura, ¿no?
Entonces, lo que nosotros vamos a ver, esto es lo que establece, es una especie de aplicación, ¿no? Una especie de función que a cada elemento del espacio Rn lo que va a hacer es asignarle este U, ¿no? Este U que sería la proyección del X, ¿no? Sobre el espacio S, ¿no? Entonces, visto así, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es eso vamos a encontrar una matriz que hace eso, ¿no? Entonces, la manera en la cual vamos a expresar convenientemente esta transformación, ¿no? A partir de matrices, es justamente utilizando las bases. Entonces, eh, nosotros vamos a utilizar el teorema que tenemos, vamos a considerar ahora una base, ¿no? Una base sea Z1, ¿no? Así, hasta Zm, ¿no? Una base de Rn, bueno, lo voy a hacer con Rn, una base de Rn, pero tal que los primeros R constituyen una base ortonormal de el S, ¿no? Bueno, esto ya es una base ortonormal, ¿no? Base ortonormal, ¿no? De Rn, ¿no? De Rn, tal que el Z1, o sea, desde el 1 hasta el R, es base de S. Entonces, eso es lo que ya sabemos que podemos hacer siempre, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, esto yo lo puedo expresar, esto significa que lo puedo expresar este X como así, ¿no? Alfa 1, Z1 más alfa R, ZR, más alfa R más 1, ZR más 1, más, y así sucesivamente, más alfa N, ZN, de esa manera. Y obviamente aquí este es el U y este es el B, ¿no? En nuestra notación U más B. Entonces lo que hacemos ahora es expresar esto en una forma matricial, ¿no? ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es vamos a construir una matriz Z, ¿sí? A partir de las columnas de esta matriz. Es decir, vamos a tomar, lo voy a hacer esquemáticamente desde Python, ¿no? Voy a tomar Z y vamos a escribirlo así, ¿no? Z1, y ahí la primera columna, ¿no? Z2, la segunda columna, así, hasta la columna ZR, ¿no? Así, y luego viene la ZR más 1, ¿no? Estoy haciendo ese énfasis para poder explicar qué es lo que vamos a hacer. ZN, así. ¿No? Así lo puedo ver la matriz Z, puedo montar esta matriz Z, ¿no? ¿No? Estoy considerando esta matriz, ¿no? Z escrita así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es verlo como una matriz bloque, ¿no? Eso quiere decir que yo voy a utilizar la notación de paréntesis para poder eh, ser un poco flexible ahí, ¿no? Así. Y esto lo puedo ver como una matriz bloque considerando todo esto como una matriz, que le voy a llamar Z1, y todo esto como otra matriz, que le voy a llamar Z2, ¿no? Así, Z2. Entonces esto lo vamos a ver como una matriz bloque de esta forma, Z1, Z2, ¿no? Así. Donde esto es una matriz en este caso sería de N, miren, estoy enredando las cosas, ¿no? Este es son vectores en Rn y tengo n vectores, entonces esto me va a generar una confusión bueno, no, está bien. Esta va a ser una matriz de n por r, ¿no? Y esta va a ser una matriz de n por n menos r, ¿no? Así, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es separar en una matriz bloque la matriz formada por las columnas de Z, ¿no? Con esta base que hemos tomado de esto, ¿no? Y estos escalares, y voy a formar además un alfa que van a ser la matriz
lo voy a ver como una matriz de este tipo. Bueno, originalmente es así, es este vector, ¿no? Eh, lo voy a ver de esta manera, así. Va a ser el vector que va a tener entradas alfa 1, ¿no? Así sucesivamente hasta el alfa R, ¿no? Alfa R más 1 y así hasta el alfa N, ¿no? Y así vamos a tener de esta manera, ¿sí? Y, pero esta lo vamos a, todos estos los voy a meter en un solo vector, ¿no? Que le voy a llamar vector alfa 1, ¿no? Entonces lo voy a poder ver así como alfa 1, ¿no? Vector columna y alfa 2, ¿no? Entonces, solamente que estoy utilizando la misma letra, ¿no? Es que este es un vector y esto formado por estos, ¿no? Debería utilizar algo que los distinga, pero voy a confiar en que se entiende, ¿no? Todo este va a ser el alfa 1, ¿no? Todos estos van a ser el alfa 2, así, ¿no? Y lo voy a escribir de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, como un vector de dos vectores, el alfa 1, que son los primeros escalares, y el alfa 2, que son los últimos desde el R más 1, ¿no? Entonces, a partir de esa forma de escribir en forma bloque, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener es que nosotros podemos escribir nuestro X, ¿no? Este X lo puedo escribir como el producto, es decir, este Z1 por este alfa 1, Z1 por alfa 1, más Z2 por alfa 2. Lo puedo escribir de esa manera esta suma de aquí, ¿no? ¿Ok? Donde este Z1 es la matriz que ya les he dicho, es la matriz bloque, ¿no? Y el Z2 es este de aquí. Entonces, esto no es nada más que llevarlo a una forma matricial, el X que teníamos. Una matriz aplicada en un vector, que serían los coeficientes, ¿no? Los coeficientes que teníamos ahí, ¿no? ¿Sí? De tal forma que nuestro U se volvería el Z1 de alfa 1 y el B se volvería el Z2 de alfa 2, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, como resultado o sea, como estos Z son ortonormales, ¿no? Además, nosotros podemos concluir que el Z1 por el Z1 es igual a la identidad entre las matrices, la matriz identidad de tamaño R, ¿no? Y este Z1 por el Z2, como son distintos, entonces voy a tener Z1' por Z2, me va a dar la matriz 0, ¿no? ¿Ok? La matriz 0, en este caso sería de qué tamaño, de N por N menos R, ¿no? Eso es por la ortonormalidad. Todo esto nos da ortonormalidad. Ortonormalidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esas son las propiedades que va a tener esto de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros ahora, a partir de eso, nosotros le aplicamos aquí, por ejemplo, Z1', ¿no? Z1' al X, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener Z1' por Z1 por alfa 1 más, ¿no? Bueno, voy a escribir Z1' por Z2, ¿no? De alfa 2, ¿sí? Y esto me va a dar 0, ¿no? Esto me va a dar 0, entonces me va a quedar simplemente eh, un ratito aquí. Bueno, lo voy a ver. Lo quiero ver como un producto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... mm, mm,
lo voy a ver como una multiplicación de matrices esto, primero. Así, ¿no? Z1, Z2, y aquí el alfa 1, alfa 2, ¿no? Donde estos, ya saben, son estos. Y esto lo voy a multiplicar por, pero lo voy a multiplicar por Z1', y luego lo voy a multiplicar por Z1. O sea, primero lo voy a aplicar por Z1' y luego Z1, así. Entonces, al hacer los productos aquí, ¿no? Lo que me va a quedar es, aquí se va a meter justamente el Z1, Z1', Z1, así, ¿no? Y aquí me va a quedar Z1, Z1', Z2, ¿no? Y esto multiplicado por alfa 1, alfa 2. Ahí. Y esto me va a dar simplemente aquí, como esto es la identidad, ¿no? En R, y esto es 0, ¿no? Entonces me va a quedar simplemente Z1, 0, matriz bloque 0, y alfa 1, alfa 2. Por lo tanto, aquí me va a quedar Z1, alfa 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera, que es justamente nuestro U, ¿no? En otras palabras, la proyección ortogonal sobre el S, ¿no? No es nada más que agarrar el vector original y multiplicarle por esta matriz, ¿no? Por la matriz Z1, Z1 transpuesta, donde Z1, las columnas de Z1 es la base del espacio S, ¿no? Porque este de aquí ya sabemos que es la proyección del X sobre el S. Entonces, a esta matriz, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la proyección de X sobre S lo puedo ver como la multiplicación de esta matriz por el X, ¿no? Y esa es la razón por la cual esta matriz, ¿no? Eh, eh, esta matriz se le llama justamente, por eso se le llama matriz proyección, ¿ya? Entonces, en realidad lo que hemos demostrado, si lo colocamos en forma de teorema, ¿no? Es justamente el siguiente teorema. Teorema, ¿no? Un teorema que lo que hace es establecer lo que... em, em, o sea, bueno, no, para no volver a repetir todo, sobre las mismas notaciones y consideraciones del problema anterior, o sea, del teorema, de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Nosotros podemos tener eh, el siguiente resultado, ¿no? Si sucede que, a ver, si Z1, ¿no? Que sería de tamaño N por R, ¿no? Eh, bueno, lo voy a escribir de esta forma. Si las columnas, si las columnas, si las columnas de la matriz Z1 de N por R forman, porque esa es la hipótesis principal, forman una base ortonormal, ¿no? Ortonormal del subespacio S de Rn, así, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Mm, si las columnas de... Entonces, ¿no? Para X en Rn, ¿no? ¿Sí? Eh, la proyección, lo voy a escribir de esta manera, la proyección
La proyección ortogonal de X en S es Z1 por Z1 prima X. ¿Qué acabó? ¿No? Eso es lo que acabamos de demostrar, ¿no? O sea, lo que hemos hecho aquí es la demostración de este teorema, en realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir de esta matriz que aparece aquí, esta, ¿no? Es la que se llama la matriz proyección, ¿no? O la eh, matriz proyección, debe escribir así, matriz proyección de proyección de, de eh, sobre S, ¿no? No sería proyección sobre S, ¿no? ¿Ok? Un tema, una cuestión que hay que que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esto, ¿no? Bueno, y también se la suele denotar, ¿no? Notación. La notación más establecida es P sub S, ¿no? Esa es la notación que se suele adoptar para esta matriz, ¿ya? Em, y lo mismo sucede con el otro, ¿no? Con el Z2, por la misma, aplicando este mismo resultado para el complemento ortogonal, ¿no? Nosotros tendríamos que Z2 por Z2 prima sería la proyección sobre el complemento ortogonal, ¿no? Eso es algo que es una consecuencia también de lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Ok? Y bueno, como otra consecuencia que tenemos es esto, ¿no? Que Z por Z, ¿no? Es decir, esto que ya sabemos que nos da la matriz identidad, porque es una base ortogonal, ¿no? Perdón, Z prima por Z sería, ¿no? Son Z por Z prima, ¿no? Así. Esto ya sabemos que me da la identidad de todo el espacio, I sub M, ¿no? Perdón, I sub N. Estamos usando N, ¿no? Pero si lo vemos en forma en la forma de bloque en la cual estamos trabajando, esto sería Z1, Z2, ¿no? Aquí sería Z1 transpuesto Z2 transpuesto, ¿sí? Y haciendo operaciones, esto lo puedo escribir como Z1 prima Z2, ¿no? Más Z2, no, esto es normal, ¿no? Esto es así, ¿no? Z2 por Z2 prima, ¿no? Entonces de aquí podemos obtener una relación entre los dos, ¿no? Que sería que el PS ortogonal, que sería este, ¿no? No es nada más que el I, la identidad, menos el PS. Así, ¿no? Esa es la relación que podemos notar que se establece entre las dos proyecciones. La proyección sobre el subespacio ortogonal, complemento ortogonal y la proyección ortogonal, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es algo que lo pueden ya observar ahí, ¿sí? Ahora, si nosotros, otro aspecto que es importante es eh, observar que las bases, ¿no? O sea, nosotros aquí hemos tomado para construir el Z, ¿no? Es decir, el Z hemos partido de, bueno, lo voy a hacer con otro color y ahora, eh, hemos partido de una base, ¿no? Z1, Z2, así, ¿no? Hasta el ZR era la base para el S, subespacio, ¿no? Y luego lo hemos completado, ¿no? Así, N, y a partir de ahí hemos montado la matriz Z y dividiéndolo en bloques hemos podido agarrar la matriz Z1 y así, ¿no ve?
Y con este Z1 hemos construido la proyección ortogonal. Eso es, que era nada más que Z1 por Z1 ortogonal. Pero ¿qué pasa, no? Si ahora nosotros consideramos que hay digamos que hay otra base, ¿no? Es decir, digamos que tomamos otra base, W1, igual ortogonal, ¿no? W1, W2 y así sucesivamente. WR, eso no va a cambiar, ¿no? WR más 1, pero es una base totalmente diferente. Ustedes saben que un espacio vectorial no es única la base que tiene, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si repetimos el mismo proceso y esta matriz es de nuevo ortogonal, perdón, ortonormal, o sea, las columnas forman una base ortonormal. Si repetimos el procedimiento y hacemos la división en bloques, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con este producto? ¿No? W1 por W1 ortogonal. Pues lo que va a suceder es que esto es de nuevo el PS, es decir, eh, si bien las bases no son únicas, porque estas pueden ser muy distintas esta de esta matriz siempre va a ser la misma matriz, porque la transformación siempre tiene que ser, eh, siempre tiene que darme, siempre tiene que llevarme al mismo subespacio, ¿no? Por más de que cambie la base, tiene que llevarme al mismo subespacio, ¿no? O sea, geométricamente lo que estoy intentando decir aquí es lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen R3, por ejemplo, ¿no? La situación que les daba antes, ¿no? ¿Sí? Eh, y hagamos un subespacio, ¿no? Así, digamos, por decir, ¿no? Ese es el subespacio S, ¿no? Lo que aquí les estoy diciendo es lo siguiente, si nosotros aquí tomamos una base, un elemento cualquiera, ¿no? Si tomamos este elemento cualquiera, intuitivamente al menos, fíjense que si este es mi X, ¿no? Y lo proyecto ortogonalmente, este tendría que ser la proyección ortogonal, ¿no ven? Pero noten que este vector no va a cambiar, no importa qué base yo tome aquí del S, ¿no? O me refiero a una base ortogonal, ¿no? Es decir, si yo tomo primero, por ejemplo, aquí una base como esta, digamos, va a ser este es uno, bueno, lo voy a hacer eh, con otro color, ¿no? Digamos que con este, ¿no? Esta es una de las bases, ¿no? Este es el Z1. Bueno, creo que un color más distintivo mejor. Ahora sí. Esta es una de las bases, digamos, este es el Z1, ¿no? Y ortogonal sería este de aquí, Z2, ¿no? Entonces, va a aparecer este U, el U que sería este de aquí, ¿no? Eh, nuestro U, pues lo voy a hacer, eh, bueno, este U. Esa es la proyección. Tomando Z1 y Z2, entonces este U tendría que ser nada más que, tomando las columnas de este, tendría que ser, eh, si formo el Z, en este caso sería Z1, ¿no? Z2, esto lo llamaría, bueno, estoy utilizando letras minúsculas, ¿no? Mayúscula, Z1 va a ser igual a el vector con coordenadas Z1 minúscula, Z2 minúscula, ¿no? Entonces, este U no es nada más que U sería igual a Z1 por Z1 prima del X, ¿no? ¿Sí? Pero si yo cambio la base, ¿no? Es decir, si yo considero ahora otra base, ¿no? Eh, digamos esta otra, esta le voy a llamar, W1, ¿no? Y este que es ortogonal igual le voy a llamar W2, ¿no? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser este U? De nuevo sería lo mismo, ¿no? W1 mayúscula sería el W1, W2, vectores columna, pero el cálculo, por lo que acabamos de hacer, sería exactamente lo mismo. Entonces esto sería igual a W1, perdón,
W1' por el X. No va a cambiar, no cambia si yo cambio aquí la base ortogonal, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos dice digámoslo como un teorema, ¿no? Es decir, escrito como en la notación que hemos hecho anteriormente, ¿no? Lo que, lo que tendríamos es este corolario, no sé si llamarle corolario, ¿no? Pero creo que lo mejor es llamarlo corolario, ¿no? Corolario, ¿no? Sí, lo podemos escribir así. Si las columnas de W1 y Z1, ¿sí? Eh, matrices, matrices de N por R, ¿no? Son ortonormales, ortonor, eh, ortonormales, y forman una base de cada una, ¿no? Y forman una base de S, ¿no? Entonces, algo que esto lo vamos a demostrar es que el Z1 por el Z1 transpuesto es igual al W1 por el W1 transpuesto. O sea, lo que les decía, no va a cambiar el valor de esto, ¿no? Como matrices. ¿No? Como matrices no cambia, ¿no? Y los dos valen para la proyección. Entonces, la demostración no es nada más que una eh, constatación, ¿no? O sea, cada W1 lo puede escribir como una combinación lineal o sea, bueno, eso lo voy a explicar bien, ¿ya? Primero, las columnas de W1 forman una base el S, del espacio S, y las columnas de Z1 forman una base también de S, ¿no? Entonces, por ese motivo, es que uh, que los elementos de las columnas de W1 lo puedo ver como una combinación lineal de las columnas de Z1, porque justamente son bases, ¿no? Entonces, eso significa que yo puedo escribir el W1, bueno, voy a hacer con otro color. El W1 lo puedo escribir como el producto de una matriz, perdón, el Z1 por una matriz inversible P, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo voy a escribir bien, ¿ya? Como las columnas, lo voy a abreviar así, de W1 son combinaciones lineales de las columnas de Z1 y viceversa, ¿no? Entonces, podemos podemos escribir, o sea, digamos, podemos escribir el W1 como el Z1 por el P, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es este P? ¿No? Este P, cada columna es justamente los coeficientes de la combinación lineal de la primera columna. O sea, bueno, esto ya lo hemos explicado en la parte de matrices, ¿no? Cuando hemos hablado de producto de matrices, ¿no? Entonces, pero lo voy a repetir brevemente para que quede claro de dónde sale este P, ¿no? Lo que he dicho aquí arriba, por ejemplo, significa que, por ejemplo, la yésima columna, ¿no? Que le voy a llamar WI, la yésima columna de este W, o sea, bueno, el W1 mayúscula lo tengo que ver como de esta manera, W1, columna, W2, así, ¿no? Columna, y así sucesivamente hasta WR, columna, así, ¿no?
Y el Z1 pasa lo mismo. Z1 es nada más que Z1 columna, ¿no? Z2 columna, así. Y así sucedió ZN, ZR columna, ¿no? Entonces, cuando digo que el W1, las columnas del W1 son combinaciones lineales de las columnas de Z1, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, la yésima columna, bueno, la primera, por ejemplo, ¿no? W1, el W1 es nada más que una combinación lineal de las columnas estas, ¿no? ¿Ok? Y esos coeficientes les voy a llamar P11 al Z1, ¿no? Más P21 Z2, ¿no? Más, y así sucesivamente, más N1 ZN. Perdón, ZR, estoy haciendo PR1 ZR. Así, ¿no ven? ¿Sí? Esta es la manera. Y esto a su vez lo puedo escribir de esta manera, ¿no ven? Como la, 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 la multiplicación de el Z1, ¿no? Por esta matriz. ¿No? P11, P21, así, y así, PR1, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy haciendo mal, ¿no? Lo puedo ver de esta manera. Mm, a ver, si estamos haciendo el punto por la derecha, ¿no? Entonces esta matriz tiene que ser de R por R, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, está bien, ¿no? Entonces estos de aquí, esto lo puedo hacer para cada columna. Cada columna es una combinación lineal de las columnas de este, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener, esto va a ser hasta el WR, ¿no? Que sería P 1R Z1, ¿no? Más P R 2 Z2 y así sucesivamente, más P R R N, ¿no? R R Z R, concepto, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos está diciendo, lo que al final de cuentas está expresando es justo, pues, todo esto no es nada más que justamente esto, ¿no? El producto de esta matriz P de R por E, esta matriz, o sea, esta es una matriz de N por R, y este P es una matriz de R por R, ¿no? Así, porque el W1 es de N por R, ¿no? Entonces, esta matriz P va a existir, que va a ser esto, ¿no? Es una matriz cuadrada que son justamente los coeficientes de las combinaciones lineales, ¿no? Entonces, eso ustedes lo pueden directamente comprobar, ¿no? Es decir, todo esto si lo tengo que ver como como unas combinaciones lineales, pero de columna, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que el W1 es el Z1 por P, ¿no? Pero como son ortogonales todavía, o sea, no han dejado de ser ortogonales, nosotros sabemos ya que Z1 por Z1 ortogonal es igual a I, ¿no? Eso por un lado. Y, bueno, voy a hacer este porque lo voy a premultiplicar. Y lo mismo para el W1' por W1 me da la identidad, ¿no? Entonces, de R, ¿no? En R, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, que si yo tomo la identidad, ¿no? Nosotros podemos aplicando esto, por un lado tendría que W1 por W1', o W1' por W, ¿no? Sería igual a, y aquí lo puedo, como esto es de, miren, esto es de R por N, ¿no? R por N, esto es de N por R, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es incorporarle así, el Z,
Z1, que es también de N por R, entonces va a estar bien definido, por el Z1 prima W1, aquí me falta el primo, ¿no? Ok, entonces, no, estoy diciendo mal. Lo que yo necesito es, lo primero que necesito es saber si este P es inversible, ¿no? Porque luego lo voy a multiplicar por la inversa. ¿Mm? Entonces lo que voy a hacer es observar que esto, que aquí, bueno, lo voy a sustituir, ¿no? Entonces esto va a ser igual a Z1 por P prima, Z1 por P, así, ¿no? Entonces esto se va a volver en P prima por Z1 prima Z1 P. Y aquí voy a utilizar ahora sí esto, ¿no? Z1 por Z1 es la identidad, entonces aquí va a quedar P prima por P. Entonces no solamente esto, ahora, esto no solamente demostraría que mi P es inversible, sino que es ortogonal, ¿no? Entonces P es ortogonal, es decir, las columnas forman un conjunto ortogonal, ¿sí? Ortonormal, perdón, ¿sí? Eh, y por lo tanto también voy a tener al otro lado, ¿no? Que P' por P es igual a R, ¿ok? Entonces a eso quería llegar, ¿no? Y ahí recién va a funcionar lo que quería hacer al principio, ¿no? W1', W1 es igual a W1 prima por P, por, bueno, mm, 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 mm. Claro, está bien. Entonces, ahora sí, miren, ahora sí, miren. Mm, bueno, a ver, Z1 por P prima, Z1 por P, así, ¿no? Solo que ahora quiero al revés, ¿no? Esto quiero demostrar. Entonces, esto está mal, esto es así. Estoy diciendo mal, es así, ¿no? Entonces, esto es así. Y ahora voy a tener Z1 por P prima, Z1 prima, y esto me va a dar la identidad. Entonces, es justo lo que quería demostrar, ¿no? Prima, ¿no? Entonces, esto demostraría lo que quería, ¿no? Que me da me da igual, ¿no? O sea, no importa cuál es el vector que ustedes toman para la composición, nos va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Eh, muy bien, entonces a partir de esto, lo que nosotros podemos ya observar, ¿no? Es, pues retornando al proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Lo que podemos observar es que podemos, la forma en la cual habíamos expresado los yes, ¿no? ¿Se acuerdan de los yes que habíamos usado antes? Estos. ¿Dónde está? Esto, ¿no? Nosotros podemos verlo esto como justamente una multiplicación, ¿no? En forma de transformación, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que, bueno, lo voy a, volviendo a Gram-Schmidt, ¿no? Volviendo a, a Gram-Schmidt, lo que podemos observar es que las transformaciones que habíamos hecho, o sea, los y sub i más 1 que habíamos definido, lo puedo ver como una transformación de este tipo, el i sub n, ¿no? Menos, ¿no? Y justo aquí van a aparecer nuestro z, ¿no? Sumatoria desde j igual a, bueno,
A ver, lo voy a copiar una de las fórmulas para no equivocarme aquí. Mm, Voy a copiar todo esto, ¿ya? Para no equivocarme en lo que estoy haciendo. Esto lo voy a copiar y vamos abajo, ¿no? Aquí, ¿sí? Y esto es lo que habíamos hecho ahí arriba, ¿no? Entonces la idea es que esto ahora yo lo puedo ver como una, perdón, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya, no. Voy a verlo como una transformación. ¿A qué me refiero? A que, miren, esto de aquí, esto de aquí, como el ZI es justamente este de aquí, fíjense que aquí yo ya tengo la transformación YI y solo le estoy aplicando sucesivamente al vector X1, al XR le estoy aplicando, ¿no? Lo estoy aplicando eh, como transformación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, lo que puedo hacer es escribirlo, o reescribirlo esto de la siguiente manera. El y sub r más 1, voy a hacerlo con el r más 1. Bueno, aunque creo que da igual con el r. Mm, sí, creo que da igual, ¿no? Bueno. Y sub i. Vamos a ver mejor un y sub i. Y sub i lo puedo expresar como, bueno, a ver, lo voy a escribir. xr, ¿no? Bueno, xi, perdón. Xi menos, ¿no? Nuestra sumatoria que iría desde un K o desde un J, digamos, desde 1 hasta I menos 1 en este caso, ¿no? Y esto lo estoy, bueno, lo voy a escribir como XI prima, XI, perdón, claro, XJ, perdón, este es J, ¿no? Es el indicador XJ, ¿no? Y aquí viene, fíjense, el YI prima por el Y, no me estoy equivocando, YJ prima por el YJ, así, ¿no? Y esto multiplicado por los YJ, así, ¿ok? Pero como los ZI están dados por esto, por estas expresiones aquí, si nosotros calculamos, digamos, aquí, ¿no? Aquí calculamos el ZI por el prima, por el ZI, o no, al revés, ZI por ZI prima, ¿sí? ¿No? ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar nada más que lo de abajo no va a cambiar, entonces se va a volver simplemente y' por y, que es lo que está aquí abajo, ¿no? Entonces esto va a ser 1 sobre y' por y, ¿no? Y arriba vamos a tener solamente y por y'. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y, y por lo tanto, y eso es justamente lo que aparece aquí, el YJ, ¿no? Con el YI, ¿no? Y lo puedo cambiar por, bueno, utilizando la ortogonalidad, ¿no? Lo que podemos hacer es escribirlo esto entonces de esta manera, XI menos la sumatoria desde J igual a 1 hasta I menos 1, ¿no? Y por esto que acabamos de hacer aquí, nosotros podemos escribir esto como ZJ, perdón, por ZJ prima por el XI, ¿no? Utilizando el hecho de que los son ortogonales, ¿no? Entonces estos de aquí me van a dar como el 1 y
Aquí tengo una duda aquí respecto. Así esto, claro, esto esto es una matriz, ¿no? Si se dan cuenta, no es el producto interno, es solamente una matriz, ¿no? Es lo que se llama el producto externo, ¿no? El, eh, outer product, ¿no? Y eh, mm, esto me está haciendo dudar esto. Si efectivamente puedo escribirlo así. Mm, mm, mm. Y bueno, aquí un poco he escogido mal los subíndices, por eso es que mm, puede causar algo de confusión, pero eh, como están en el mismo subespacio, siempre van a poder escribirse, bueno, por esta identidad voy a poder, simplemente tendría que reemplazar los XJ que están, los puedo despejar de los anteriores y ahí va a aparecer de nuevo esta combinación con los y, pues como son ortogonales se van a ir haciendo cero, entonces no va a haber problema, ¿no? Ok, entonces de esa manera nosotros podemos llegar a la conclusión de que el y, ¿no? El vector yésimo lo puedo escribir todavía como de esta forma, y sub m, que sería, bueno, y sub n, que sería la identidad en todo el espacio, menos esta transformación, que es justamente un producto, ¿no? J igual a i hasta i menos 1 de los zj por ZJ prima, son matrices estas, ¿no? Y todo esto multiplicado por el XY. ¿No? Es decir, ¿cómo hay que verlo esto ahora a la luz de la idea de proyección, ¿no? Si nosotros agarramos nuestro Z, ¿no? Nuestra matriz Z y tomamos el Z1, así, Z2, ¿no? Y así hasta el ZM. Bueno, voy a tomar un ZI cualquiera, ¿no? ZI más 1 hasta el Z N, ¿sí? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es llamarle lo vamos a truncar en el iésimo, ¿sí? Y a todo este le vamos a llamar ZI, Z mayúscula sub I, ¿sí? O para distinguirlo un poco más, como así, entre paréntesis. Va a ser, de Z voy a tomar los I primeros, ¿no? ¿Ok? Entonces, justo esto es el producto, ¿no? Es justamente el producto de esta matriz consigo misma. Entonces, esto, tomando el Z, esta matriz, y tomando esta submatriz, que las primeras I columnas, esto lo voy a poder escribir como la identidad y menos el Z I por el Z I prima, así, ¿no? Y todo esto aplicado en el X, Y. Bueno, esto sería el I menos 1, perdón. Estoy diciendo mal. Esto es I menos 1, porque estoy tomando solo hasta el I menos 1. Z sub I menos 1 prima y todo esto por el X, Y. Así, ¿no? Que ya sabemos qué es esto, ¿no? Ya sabemos que esto es una matriz proyección, es la proyección, todo esto es la proyección ortogonal, o la proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal del espacio, ¿no? Eh, eso significa, eh, bueno, lo tendríamos que interpretar como que el iésimo, ¿no? Así, ¿no? El iésimo, vector, digamos, eh, el iésimo vector, y, ¿no? Es la proyección, eh, es la proyección
del iésimo vector, ¿no? Del iésimo vector original, vector original, ¿no? Pero sobre el complemento ortogonal, ¿no? Lo voy a escribir así, ¿ya? El complemento ortogonal, así, ¿no? Del espacio generado sería el espacio generado por los primeros vectores, ¿no? Es decir, los Y1 hasta Yn, ¿no? Y1 hasta YR, menos 1 es de, ¿no? Así. A esa conclusión tendríamos que llegar, ¿no? Entonces, el proceso de Gram-Schmidt, lo que nos está diciendo esto es que el proceso de Gram-Schmidt no es nada más que sucesivamente ir considerando las proyecciones ortogonales sobre los complementos ortogonales, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? Gráficamente, si por ejemplo nuestros primeros vectores eran así, ¿no? Ay, perdón. Eran, digamos, el primero, y no era ortogonal a ¿no? No es ortogonal y este tampoco es ortogonal. Estos son los primeros, porque bueno, serían, digamos, el Y1, Y2 y Y3, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que para construir nuestro vector, digamos, ¿no? Nuestra base ortogonal, ¿no? Este ya sabemos que era el X1, ¿no? Y este Y2, no, estoy haciendo mal, disculpen. Esto estoy haciendo al revés, disculpen. Estos son los X1, X2, X3, ¿no? X1, X2 y X3. Aquí está mal. Esto es X1 hasta XL. Bueno, me he equivocado aquí. Esto es X1 a XL, que es lo mismo que Y1 ayer, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Lo que hacemos es, el X1 va a ser igual al Y1. Pues ahí se mantiene el vector. Se repite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí. Y inmediatamente lo que hacemos es considerar el complemento ortogonal de ¿no? Así. Este es el S, digamos. Ahora va a ser este que va a jugar el rol de S. Consideramos el complemento ortogonal. Digamos que el complemento ortogonal es este. Así. Así. Y entonces, el segundo, lo que hacemos el X2, le aplicamos el complemento ortogonal. La proyección, lo proyectamos en el complemento ortogonal. Eso es a lo que se refiere esto. Entonces va a ser este. Este sería el Y2 o el Z2, digamos, ¿no? Luego lo voy a normalizar al final, ¿no? Luego lo normalizamos, ¿no? Entonces el X1 se va a volver aquí el Z. Bueno, antes de hacer, bueno, ¿ve? Aquí me he equivocado en ese igual. Primero hacemos esto, X1, Y1, normalizamos, Z1. Tac, listo, ¿no? Así, ahí, ¿no? Este es el Z1, normalizado, ¿sí? Eh, una vez tenemos ya tomamos el complemento ortogonal y lo que hacemos es proyectarlo, y entonces ahí obtenemos de 100 el Y2. Pero fíjense que es la proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal del Z1, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Una vez que lo tenemos lo normalizamos, perdón, lo normalizamos y lo llevamos al Z2. Z2. Entonces, con este Z1 y Z2, ya formamos nuestra matriz Z1, Z2, de aquí, ¿no? Y entonces tomamos el complemento ortogonal. Entonces, el complemento ortogonal, para hacerlo de otro color, digamos, sería digamos, de aquí. Es el que se va a hacer así.
así, ¿ok? Entonces, este de aquí es el complemento ortogonal de la proyección del espacio generado por Z1 y Z2, ¿no? Es este de aquí, es esto, esto, ¿no? Entonces, ahora agarramos el siguiente vector, el X3, lo proyectamos ahí. Y esto nos va a dar el Y3. Lo normalizamos, que sea unitario, hasta aquí, digamos, ¿no? Ahí. Tengo el Z3, y así vamos repitiendo el proceso de proyecciones sobre los complementos ortogonales, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual tenemos que, si quieren visualizar esto. Ok, bueno, lo voy a dejar aquí porque ya es 1 hora y más. Y para terminar un poco, bueno, lo voy a retomar la siguiente. eh, para ya un poco verlo, bueno, a ver, no, lo terminaremos nomás esto, porque si no se nos va a ir la idea. Entonces, el proceso de ortonormalización pues lo podemos ver como un método, ¿no? Que nos permite, a partir de una base X, un XR, queremos obtener una matriz, bueno, a ver, lo voy a escribir, ¿ya? Partimos de una base, ¿no? X1, X2 y así, hasta un XR. Entonces, generalizando todo esto, lo que queremos es obtener, lo podemos esto volver una matriz, ¿no? Columnas, así, X, ¿no? Donde estas son columnas, ¿no? Matrices columnas. Son las columnas de esta matriz, ¿no? Lo que queremos hacer es hacer una transformación, el proceso de Gram-Schmidt nos da eso justamente, pero de forma general, la idea es que esto lo multiplicamos por A, una matriz A, para obtener una matriz Z, ¿no? De tal forma que este Z se vuelva, bueno, le llamamos este X1 para mantener la forma, ¿no? De tal forma que esto sea una base ortonormal, ¿no? Pero sea ortonormal, ¿no? Entonces, para que eso suceda, si yo lo multiplico este Z1 por Z1, me tendría que dar la idea, porque la idea es cómo tiene que ser este A para que esto me dé una matriz ortonormal, ¿no? Entonces, para eso tiene que pasar esto. Entonces, si lo sustituyo aquí, lo que tendríamos es que, bueno, esto sería así, ¿no? X1A prima X1 A, ¿no? Igual ahí, tendría que darme I, no sé quién es el A, ¿no? Entonces, esto me va a dar A prima X1, X1, A igual a I, así, ¿no? ¿No? Sí, entonces esto ya me llevaría a la conclusión de que, eh, tanto el X1 como el Z1 tienen que tener el mismo rango, porque fíjense que el rango de esto es K, ¿no? Entonces, eso significa que la matriz A tiene que ser no singular, ¿no? ¿Por qué? Porque el rango de X1 es igual al rango de Z1 y eso tiene que ser exactamente R, ¿no? Porque estamos partiendo de que esto es base de A, perdón, base de S, ¿no? Entonces, como es base de S, el rango de X1 es igual a R, ¿no? La base, ¿no? La dimensión. El rango de X1 es exactamente R porque esto es una base de S y S tiene dimensión R, ¿no? Entonces, como yo quiero que esto de nuevo sea una base ortonormal, pero, ¿sí? O sea, las columnas, ¿no? Entonces, de ahí necesito que sí o sí, bueno, sí o sí se tenga que dar que esto es el rango igual, ¿no? Es decir, el rango de X1 ya es R, pero como yo necesito ahora que este A haga que esto de nuevo sea una base, entonces esto también tiene que ser el rango de, de Z1, ¿no? Y eso hace de que este A también tenga rango R igual, ¿no? Entonces, de ahí surge que la matriz A tiene que ser inversible, ¿no? Entonces, así, ¿no? A debe ser inversible, debe ser
inversible, ¿no? ¿Ok? Entonces, del hecho de que la matriz A es inversible, ¿no? Nosotros ya podemos, en esta relación, despejar el X1 de aquí, ¿no? Podemos despejar el X1 prima X1, ¿sí? Entonces aquí se volvería, aquí lo voy a multiplicar por el A a la menos 1 complemento, ¿no? Y aquí el A la menos 1, ¿no? Tendría que ser así, así, ¿no? Multiplicando por A, post multiplicando por A y premultiplicando por la transpuesta de la inversa, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces esto significaría, ¿esto qué es lo que eh, nos va a generar? Nos va a generar de que por propiedades de la inversa, ¿no? Vamos a tener que, o sea, si le aplico la inversa ahora aquí, X a la menos 1, ¿no? Tendría que esto es A' por A, así, ¿no? O A, perdón, más debes, A por A', por propiedades de la inversa, ¿no? A, aquí, ¿no? Listo, entonces, y eso ya lo sabíamos, porque como esto es una, todos los autovalores son posibles, porque esto es simétrica, ¿no? Entonces, en este caso decimos que el A, este A es una raíz cuadrada de la inversa de esto de aquí, ¿no? Entonces, A es raíz, matriz raíz cuadrada, ¿sí? Se denomina matriz raíz cuadrada de nuestro x1', x1 a la menos 1, ¿no? Esto porque si están en los números reales, esto A por A se transforma simplemente en A cuadrado, ¿no? Igual a algo, ¿no? Sería esto. Entonces, y esto lo pueden ver como un A raíz de ese algo. Por eso es que se tiene esta denominación. ¿Ok? Entonces, solamente una anotación, ¿ya? Y de aquí podemos expresar, podemos obtener la expresión de la proyección, ¿no? Porque nuestro PS, o sea, la proyección sobre el S, no sería otra cosa sino nuestro Z1 por el Z1 así, ¿no? Sí, pero por definición ya hemos dicho de que esto es X1 por A prima X1, así, ¿no? ¿Sí? Y esto, este A es nada más que esto, ¿no? No necesito conocer el A, ¿se dan cuenta? X1, X1 prima, X1 a la menos 1, X1 prima, ¿no? ¿Ok? Y esta es la proyección, ¿no? Esta es la proyección, es la matriz, es la matriz proyección sobre el espacio, el subespacio generado eh, por S, ¿no? Entonces, eso es algo remarcable, porque aquí ya no aparece Z, ¿no? No aparece el Z, pero lo deducimos a partir de esa idea, ¿no? Tampoco sabemos necesariamente quién es A, ¿no? No lo necesitamos, ¿no? Entonces, esta es la proyección, la matriz proyección, ¿no? Sobre sobre S, que lo obtengo a partir de una base arbitraria, ¿no? No necesariamente ortonormal. Eso es lo interesante aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que lo importante aquí. Y esto lo aprovechamos justamente cuando hacemos una regresión múltiple, ¿no? Porque justamente aparece esta matriz ahí, ¿no? Si se dan cuenta, esta matriz es la que aparece en la regresión múltiple, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego como observación, más que todo, ¿ya?
Bueno, ahí lo dejo y la siguiente continuamos con esto, ¿ya?